todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos del canal Cristovisión, bienvenidos a este Faro en la Noche, en este contexto de la Asamblea del Episcopado Colombiano. Canal Cristovisión siempre se esmera por hacer un cubrimiento muy especial de toda esta asamblea. Nos unimos en oración, pero también fijamos nuestros ojos en esas reflexiones, en ese trabajo que todos nuestros obispos de Colombia realizan cada semestre cuando se reúnen en asamblea plenaria para compartir temas de fe, para orar y muchas cosas más. Hoy tenemos la compañía de Monseñor Hugo Puccini Banfi, obispo de Santa Marta. Ustedes ya lo conocen porque él nos ha acompañado aquí en el canal Cristovisión y es una gran alegría para nosotros conversar con él, conocerlo, saludarlo y sobre todo alimentarnos de todo ese ministerio pastoral. 25 años siendo obispo y obispo de la diócesis de Santa Marta. Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y un saludo muy cordial a todos los televidentes de Cristovisión. Ya no es la primera vez que me ven por aquí, por estas cámaras. Claro, nos acogió en Santa Marta, recuerdo alguna vez también, sí. Sí, muchas gracias, padre. 25 años de obispo, ¿cómo es esa experiencia, Excelencia? Es una experiencia, pues, interesante, ¿no? Son 25 años de obispo. Ya primero, el hecho de ser obispo ya es una experiencia que se sale un poco de lo normal. Cuando a uno le dicen, como me dijeron a mí así de improviso, un poco de manera que no esperaba. Estaba yo en ese momento, había llegado a Caracas a una reunión y al día siguiente de haber llegado me llamaron, que lo necesitan de la nunciatura y entonces que vuelva otra vez, que viajo nuevamente a Bogotá. Viajé a Bogotá y me encontré con la sorpresa que me dio el nuncio, Monseñor Zamoré, tal vez, no, perdón, ya le diré el nombre, ahora que me acuerde, de España. Y me dijo, el Papa lo ha nombrado obispo, pero necesito que me conteste en el día de hoy. De una vez, eso Sí. tiene que ser rapidito. Bueno, entonces me dio tiempo para llevarlo a la oración, y efectivamente, cuando respondí que sí, pensando que podía prestar un servicio a la iglesia, y él ciertamente sin experiencia, porque no tenía ninguna experiencia en ese sentido. Y entonces empecé como auxiliar en Barranquilla y luego de 10 años en Barranquilla a Santa Marta. O sea que de obispo tiene ¿cuánto? ¿35 años? 35 años, sí señor. 35, 10 en Barranquilla Y 25 en Santa Marta. En Santa Marta. Santa Marta, una ciudad preciosa que todos queremos, una ciudad turística llena de vitalidad. Atender esta pastoral en Santa Marta, ¿cómo es? Muy variado, precisamente por lo que usted ha dicho, porque por una parte es una ciudad turística y por otro lado hay una gran variedad también de climas y por lo tanto también de personas, ¿no? Las personas que están en la sierra, por ejemplo, en la Sierra Nevada, son personas que son todas personas que han llegado del interior del país, por lo tanto es una idiosincrasia muy diferente al resto de la costa. Las personas de la ciudad de Santa Marta propiamente, hay de todo, una gran variedad, porque hay muchísima gente del país, sobre todo personas mayores, que por cuestiones de salud van buscando tierra a nivel del mar y se han ubicado en Santa Marta. Son personas también del interior del país y otras por motivos de trabajo. Entonces es una miscelánea, digamos, aquello de culturas, aunque impera la cultura de la costa, evidentemente. Y luego, ya en las poblaciones, el grupo de la Sierra Bananera pues es muy diferente del grupo de los que están alrededor del río, ¿no? Que es una cultura distinta a la del río. Y fuera de eso, los turistas que tienen una influencia muy marcada porque es una época del año que aunque es relativamente breve, sin embargo son varias épocas, porque ya Semana Santa se ha convertido también en una semana turística, aunque hay muchos que van y participan en todos los oficios religiosos de Semana Santa. Y
el turismo pues requiere una pastoral especializada, que todavía nosotros no hemos elaborado suficientemente, pero que pienso que es un reto que tenemos, que hay que elaborarlo, porque el turismo es muy variado además, no es solamente, aunque la gran mayoría es turismo colombiano, sin embargo ha ido creciendo el turismo extranjero y hay un grupo más o menos fuerte de personas extranjeras y ese turismo es un turismo que no tiene una época determinada principalmente, sino que va variado, sí. Los medios de comunicación pusieron sus ojos en Santa Marta cuando empezaron a saber que se empezó a saber que se iba a construir hoteles cercanos a la Sierra Nevada, y eso generó toda una gran discusión. Supongo que en Santa Marta pues también es una discusión intensa. Sin duda alguna, sí, fue muy intensa, fue una discusión muy viva y todavía está vivo, pero parece ser que la cosa se ha detenido, sobre todo cuando se iba a construir ahí dentro de toda esta parte que siempre ha sido como una reserva, un parque natural, que es el Parque Tayrona. Ese parque obviamente es una reserva natural, hay poblaciones indígenas. La situación de construcción de ahí es más por una concepción religiosa que tienen los indígenas del sitio, porque es algo forestal, una reserva. No, yo pienso que cuando nos referimos al Parque Tayrona no es tanto indígena, porque realmente los indígenas ya de allá han desaparecido. Quedan unos restos, pero realmente indígenas ya no hay. Los indígenas están más hacia la sierra, más arriba. Entonces se dan los dos aspectos. En el aspecto de la reserva indígena, sí, allí se limitan las construcciones, evidentemente porque los indígenas quieren proteger su territorio y quieren proteger sus costumbres. Además, los indígenas que hay en esa zona son indígenas, los aruacos, los cogis, los huivas, son indígenas muy diferentes de los guayú, ¿no? Entonces, son más apegados a la tierra y más apegados a la naturaleza, ¿no? La naturaleza, la tierra es la madre tierra, la madre de ellos, para ellos es todo, ¿no? Entonces, este es un punto. Y el otro, el del Parque Tayrona propiamente, que es el que ha suscitado toda la polémica en los medios de comunicación, al querer hacer ahí un gran hotel, ese sí fue por ser una reserva natural y por ser pues una cosa que al fin y al cabo iba después en beneficio de un capital privado. Me imagino que la polémica fue principalmente económica. Estamos en Faro en la Noche conversando con Monseñor Hugo Puccini Banfi, obispo de Santa Marta. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Monseñor Hugo, estamos celebrando el Año de la Fe. Resuena la invitación del Santo Padre para que vivamos la fe, pero también estamos celebrando el aniversario del Concilio Vaticano II. Aunque usted me dice no era todavía sacerdote cuando estaban en la celebración del concilio,
sí ha seguido muy de cerca todo ese proceso en que la Iglesia ha pasado del concilio, de una iglesia a vivir la experiencia de iglesia de otra manera. ¿Cómo fue ese caminar, ese cambio, esa transición? ¿Qué recuerda usted de esa época que hoy ahora recordamos con cariño, que fue el Concilio Vaticano II? Bueno, la verdad es que, como usted lo decía bien, yo ni siquiera era sacerdote en ese momento, ¿verdad? En ese momento estaba trabajando en Italia como ingeniero químico. No, ya había terminado. Estaba estudiando y, entre otras cosas, estaba estudiando también teología. Pero a pesar de todo, pues todavía tenía otros trabajos también civiles, digamos. Entonces, el seguimiento del concilio, que ciertamente fue un seguimiento, pero un seguimiento desde fuera, no de dentro, como hubiera hecho siendo sacerdote. Tampoco pude empaparme exactamente de todos los documentos que se iban dando a conocer, porque no todos los dieron a conocer enseguida. Pero sí, en Roma pues había evidentemente mucha comidilla, entre comillas, podríamos decir, ¿verdad? Había mucho chisme clerical, ¿no? De alguna forma. Y había algunos que ya empezaban a hacer ya interpretaciones sin tener todavía claro ni el conocimiento pleno de algunos de los documentos. Y yo pienso que toda esa reacción posterior al concilio, que fue una reacción un poco desproporcionada, pero que por otra parte la historia muestra que después de los concilios siempre ha habido un momento así de desconcierto. Pienso que ha sido un poco también por la falta de conocimiento propiamente de los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, guiados por interpretaciones de otras personas o simplemente por leerlos en diagonal o leerlos de acuerdo, escogiendo la parte que interesa a determinados grupos, eso produjo quizá una serie de costumbres, llamémoslas costumbres, o por lo menos de actitudes que no estaban totalmente conforme con el espíritu del Concilio Vaticano II. Entonces vinieron toda una serie de abusos en la liturgia y se empezó un poco a extralimitarse, ¿no?, sobre aquello que el concilio había dicho. Eso es un poco la impresión que yo tengo, ¿no?, en ese momento, porque ciertamente la reacción fue inmediata, ¿no? Inmediata. Se empezó a notar que los sacerdotes empezaban a quitarse los hábitos clericales, que en la liturgia había una gran libertad que ahora ya no asusta tanto, pero que en ese momento, al pasar de aquella liturgia pues muy estricta, por la liturgia me refiero por ejemplo a la de la Santa Misa, ¿verdad?, que era muy apegada muy ritualista, por decirlo de alguna forma, entonces llamaba mucho más la atención. Ya hoy en día no, porque bueno, ya con el espíritu del Concilio Vaticano II se le ha dado muchísimo mayor amplitud a la liturgia, ciertamente, se ha acercado mucho al pueblo, el pueblo tiene una mayor comprensión de ella, pero evidentemente es dentro de ciertos límites, ¿no? Hay una libertad sin alterar lo que es propiamente la esencia de la misa, que es el sacrificio y que es Cristo quien está allí presente. Uno diría, la gente recuerda, digamos, mucho el tema de la liturgia. El gran aporte del Concilio Vaticano II, ¿cuál fue, Excelencia? ¿Cuál considera que usted fue, ya viéndolo, ya haciendo una relectura después de 50 años, cuál fue el gran aporte? ¿Qué podemos decirle que digamos, hizo que la iglesia fuera diferente? ¿O cuál fue ese gran momento? Yo pienso que toda la eclesiología, toda la comprensión de la iglesia
y sobre todo el pueblo de Dios que forma parte de la iglesia místico de Cristo. Evidentemente ya eso es todo, ya se conocía desde el punto de vista teológico, digamos. Ya San Pablo había hablado de eso, ¿no? Claro. Ya el mismo Juan habla claramente que el Padre nos hace hijos de Dios. Pero ya presentarlo de una forma ya más cercana para que el pueblo de alguna forma se sintiera verdaderamente iglesia. El hecho del sacerdocio común de los fieles, ¿no? Que ciertamente es distinto esencialmente del sacerdocio ministerial, pero tomar conciencia de que hay un sacerdocio común de los fieles y que los fieles participan de ese sacerdocio, es una cosa que estaba, y todavía pienso que en muchos aspectos todavía es en cierto modo desconocido, no desconocido teóricamente, sino que no tiene una influencia directa en la vida de los feligreses, pero en muchos sí los tiene. De hecho, toda la digamos, la parte en que la Iglesia da a conocer a los feligreses la acción del Espíritu Santo, ¿no? Eso suscita una novedad muy grande. Bueno, prácticamente la renovación carismática, que hoy tiene mucha fuerza en muchas partes, es precisamente también una consecuencia también de ello, ¿verdad? Entonces, todo esto, no hay duda alguna de que han surgido toda una serie de movimientos eclesiales, ¿no? De movimientos de comunidades con muchas espiritualidades, con una gran riqueza, y pienso que todo esto es consecuencia del Concilio Vaticano II. Hoy en día la gran riqueza de la Iglesia, me parece a mí, que son precisamente los laicos. En los laicos, en la medida en que van tomando conciencia de su papel de laicos dentro de la Iglesia Católica. Hoy en la Iglesia, todos, sin lugar a dudas, o por lo menos gran parte, está con el Concilio Vaticano II. La Iglesia, el Papa, ha anunciado mucho la fuerza del Concilio. Sin embargo, uno descubre que hay como cierta mentalidad en algunos movimientos laicales, en algunas experiencias de Iglesia, donde como que con recelo todavía ven el Concilio, o sea, como que son amigos de una liturgia como más preconciliar y como una participación del laico, no tanto como empleando su sacerdocio bautismal, sino más acentuando el sacerdocio litúrgico y la presidencia litúrgica. ¿Cómo ve eso usted, Excelencia? No, yo pienso que eso que usted dice es cierto que todavía hay grupos que están un poco aferrados. No sé, fuera pues del grupo que ya conocemos, que es más conocido y que siempre se ha declarado contrario a las innovaciones en lo litúrgico, como es el grupo de Lefebvre. Pero fuera de ese, hay manifestaciones, pero yo pienso que son manifestaciones que no tienen mucha fuerza y que algunas son por esnovismo, ¿no? Porque les gusta un poco lo antiguo, porque están apegados quizás a un recuerdo, a una reminiscencia de algo que le llamaba la atención, que era una liturgia como más impactante desde el punto de vista de, tal vez, del teatro, digamos, entre comillas. No quiero decir que la liturgia sea teatro, ¿me entiendes? Sino que podía impactar más. Hoy en día el sacerdote se presenta de forma mucho más sencilla y con menos aparato, podríamos decirlo. Esta pregunta es como para el obispo de la diócesis de Santa Marta. No me la atrevería a hacer tampoco a todo el mundo, pero hoy uno ve, es apreciable en los sacerdotes el hábito talar, y se invita a que usen el hábito talar, la sotana. Con sorpresa uno ve que hoy día casi los jóvenes que salieron, pues que se han formado ya posconciliares mucho tiempo atrás, gustan otra vez como de la sotana, ¿sí? De diferencia de otros. Obviamente en la iglesia se recomienda al sacerdote el hábito talar, la sotana,
Pero es como curioso que los jóvenes como que quieran volver otra vez a esto cuando no tuvieron experiencia. Es cierto, sí. Pero usted que ese es como una reminiscencia, como un decir, esto nos da identidad o qué, o qué hay ahí. No lo sé, no lo sé, pero puede ser que busquen un poco la identidad, afianzar su identidad. De todas formas, la iglesia no exige el hábito talar, ¿no? Exige simplemente el distintivo sacerdotal, ¿no? Lo que pide es eso, que en todo momento pues, el sacerdote no oculte su identidad sacerdotal, cosa que es muy conveniente porque si un sacerdote, yo pienso que todos hemos tenido la experiencia alguna vez. Eso me pasó en Roma, pero me ha pasado también en Colombia muchas veces con otros aspectos. Una vez fue en un bus, iba de sacerdote y yo llegaba donde terminaba la parada del bus, tenía que esperar ahí el bus. Y cuando yo llegué, pues todos se bajaron. Y el conductor me dijo que quería hablar conmigo un momento. Y terminó confesándose. Claro, si no me ve el sacerdote, evidentemente no me busca para confesarse. Entonces yo pienso que es importante que uno no oculte su condición sacerdotal porque podría estar siendo obstáculo a la gracia de Dios que está dispuesta a derramarse sobre muchas almas, ¿no? Pero lo del hábito talar en concreto, sí, yo también lo he notado, lo que usted dice, lo he notado sobre todo en seminaristas que están saliendo, en personas, en sacerdotes nuevos, que les gusta el hábito talar, quizás por eso, como un signo de identidad sacerdotal, con el entusiasmo, que se vea que son. ¿No? Una de las cosas bonitas del concilio fue como ese diálogo con el mundo, o sea, empezar a entablar diálogo con el mundo y descubrir, digamos, los signos de Dios en el mundo. Así es. También diríamos que en ese tema pues está inspirada la nueva evangelización, el año de la fe, todas estas cosas. Excelencia, ¿cree que en eso hemos progresado o nos hemos estancado, digamos, como que en el tema de los planes, de los proyectos, pero como que sin esa posibilidad de aterrizar todas estas propuestas que desde el concilio están, desde el concilio brotan? Sí, yo pienso que la iglesia siempre va hacia adelante, ¿no? O sea, aunque haya momentos de estancamiento, aunque haya momentos de represión, como las aguas, que a veces se represan un poco, pero luego siguen adelante con mayor ímpetu, sin duda alguna que puede que haya habido momentos de esos, pero sin duda alguna que se va adelante. Ahora, en concreto, lo de los planes, sin duda hay una proliferación de planes, o sea, creo que planes, todo el mundo está dispuesto a tener planes y tiene planes, y sabe mucho de planes, ¿verdad? Pero nos recordaban en una de las reuniones, ahora en una de las conferencias que nos decían, en la conferencia episcopal, ahora en la reunión que tenemos, que realmente la iglesia ha salido adelante, y el Papa lo ha dicho muchas veces, ha salido adelante siempre la iglesia ha sido por los santos. Son los santos los que han ayudado a superar las crisis y los que han removido, digamos, otra vez la iglesia en estos momentos de dificultad y de quietud o de crisis. Entonces ahí aparecen estos santos que son sin planes probablemente, ¿verdad? Pero con una gran entrega a Dios, una entrega total. Usted me hablaba de los laicos. Cuando, eso sí, me tocó vivirlo a mí. En ese momento estaba en Roma, y me tocó estar cerca del fundador del Opus Dei, hoy es San José María Escrivá. Sí. Y siempre él sí nos ayuda y dice, bueno, la doctrina de la iglesia es esta, ¿no? De aquí, esto es lo que nosotros tenemos que vivir, con gran libertad, pero... Y él, con gran anticipación, porque eso sí fue con anticipación, ya empezó a hablarnos hace mucho de la importancia que tiene todo el laicado dentro de la iglesia, pero un laicado responsable, un laicado que busca la santidad en el ejercicio de su trabajo profesional, pero en el servicio a los demás, pero sobre todo por amor a Dios, evidentemente, en un ofrecimiento a Dios de todas sus acciones, de manera
que toda la acción del hombre esté dirigida hacia Dios y por lo tanto también al servicio de los demás, con un cumplimiento fiel del deber de cada momento, decía él. Entonces, pues eso ha sido su predicación constante, ¿no? Y el laicado tiene que llegar a la santidad a través de lo que tiene entre manos, no metiéndose en una sacristía, sino precisamente cambiando la sociedad desde dentro, ese siendo sal que el Señor nos había dicho, y siendo levadura, que nos había puesto también el ejemplo de Jesucristo. Haremos una pausa y seguiremos conversando con Monseñor Hugo Puccini Banfi. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Monseñor, estamos en el año de la fe. Algo de la asamblea del episcopado se refiere a vivir este año de la fe. ¿Qué se ha dicho y qué invitaciones hay para vivir de una manera adecuada este año de la fe? Bueno, estamos comenzando la asamblea, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos por delante todavía lo más importante, pero ciertamente, como usted me dice, el año de la fe es algo que está presente y que está latente ahí a lo largo de toda la asamblea, cuando se ha hablado del sínodo, ¿verdad?, de los obispos, donde estuvo unos representantes de la conferencia episcopal que estuvieron allá y que nos han informado precisamente que fue también sobre la nueva evangelización y sobre cómo se ha de interpretar una nueva evangelización, pero eso mejor es que se lo pregunte a ellos. En todo eso, allí lo que está presente siempre es la fe. Y cómo el Papa, la gran insistencia evidentemente es que aprovechemos este año de la fe. Yo creo que todos los feligreses, todos los televidentes están en esa onda porque lo han escuchado en todas las parroquias, ¿no? ¿Y cómo se aprovecha el año de la fe? Pues yo diría primero pidiéndolo, porque cuando aquel ciego se acerca al Señor y se da cuenta que necesita un empujón, le dice: Señor, auméntame la fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Esa fe que necesitamos cada día, en muchos momentos del día, esa fe práctica, decían, que Cristo está vivo realmente, que Cristo no es un ser lejano. Pero además de eso hay que conocer más la verdad de la fe. Entonces ahí tenemos todo un trabajo que no será solamente de este año, aunque este año yo pienso que será el primer empujón. Pero conocer las verdades de la fe, conocer las verdades del credo, las verdades que la Iglesia nos va dando a través de los sacramentos, a través de los mandamientos. Hay tanta gente. Yo me sorprendí el otro día, se me acercó un señor y me dijo, oiga, ¿qué es un laico? ¿No? ¿No? Bueno, a veces uno da por hecho muchas cosas y hay muchas personas que no conocen, ¿no? Entonces, yo pienso que no debemos limitarnos solamente a recibir, que es importante que recibamos, es importante tener el catecismo de la Iglesia Católica en cada hogar. Es un libro de consulta maravilloso. A medida que uno lo va manejando, se va dando cuenta de que realmente le abre muchos caminos, se resuelven muchas dudas acudiendo a él. Ahí hay muchas cosas que el catecismo nos puede enseñar.
Pero además de tener el catecismo, yo creo que es importante también que todos nos constituyamos transmisores de esa fe, ¿no? A los hijos. Hoy que ya se transmiten tampoco los valores, ya no es como antes, ¿no? Antes quizás no, a lo mejor había menos conversaciones de pronto, pero en los hogares, si se rezaba el rosario, por decir alguna cosa, alguna costumbre, pues aquel hijo aprendía a rezar el rosario. Y ya eso le quedaba. Después se le olvidaba, pero después, con la edad, volvía otra vez a recordar que su mamá le decía aquella ejaculatoria o que su mamá le decía que acudiera a la Virgen o al Ángel de la Guarda, en fin. Son cosas que van quedando, ¿no? En el año de la fe uno pensaría, obviamente, como en dos tipos de personas. Los que están dentro de la iglesia, participan, como usted decía, en muchas cosas, pero que necesitarían como una actualización. Exacto. Porque de pronto se han quedado con un discurso, pero de memoria, pero como que sin reflexión. Y los que definitivamente tienen el título de católicos, pero no tienen ni idea ni nada. Así es. Estos dos tipos, ¿cómo atenderlos? Cada uno de esos dos tipos, miremos cómo se podrían atender. Los que están muy metidos en la iglesia y se las saben todas. Se las saben todas. Eso es complicado porque ya se las saben todas. ¿Cómo revitalizar? Bueno, eso hay que ponerlos a trabajar para que ayuden a evangelizar a los que no se las saben. Sería un tema importante. Yo creo que ese es un tema muy importante. Porque algunos como que se cierran, porque se las saben todas, entonces se cierran. Son muy exclusivos. Exactamente, entonces hay que abrirse a los demás, ¿no? Y conociendo a los documentos del Concilio Vaticano II, que son tan importantes, algunos documentos bien elegidos. ¿Que usted cree que en este año un laico de esos que se las saben todas debería leer, releer y trabajar con su gente? ¿Qué documento del Concilio Vaticano II? Yo creo que la Lumen Gentium, desde luego, hay que leérsela, es, ¿no? Importante. Sí. Y yo, por ahora, para no seguir. No siga. No, pero me parece que es importante el que con el sacerdote, para que el sacerdote elija el documento de acuerdo también al público que tiene a su alrededor, ¿verdad? Y están los otros. Y están los otros. Que son los que no saben nada de nada. Nada. Que necesitan el primer anuncio. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Cómo? Ellos tienen preguntas así como muy... Sí, no tienen unas preguntas sistemáticas organizadas, sino preguntas muy puntuales. Sí, muy puntuales y además a veces que suponen que no, con gran ignorancia en lo religioso, pues, porque pueden ser muy cultos en otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero efectivamente yo pienso que... Pues lo más difícil me parece a mí es la convocación, cómo se convoca a esas personas, ¿no? Por eso el sacerdote solo no puede, el sacerdote necesita de que los otros, que los laicos lo ayuden, que los fieles que están más cercanos a él lo ayuden, que esos que se las saben todas empiecen a trabajar. Sí, y que empiecen a convocar gente, sí, aunque sea llamándolos con algún anzuelo que los atraiga, ¿no? Pero tenemos que llegar a mucha gente. Fíjense que nuestros hermanos cristianos no católicos son muy audaces y a nosotros nos falta un poco esa audacia. Usted colocó un tema importantísimo. ¿Cómo ser más audaces en la iglesia sin terminar siendo algo distinto y perdiendo nuestra identidad de creyentes y católicos? ¿Cómo ser más audaces? Bueno, yo creo que la audacia es una virtud, ¿no? Es una virtud que la audacia es la que hace a los héroes también, ¿no? Un audaz en una guerra es el que llega después a un acto heroico. Ajá. Pero el audaz en la vida corriente pues tiene que ser que la audacia hay que fortalecerla y hay que ayudarla, ¿no? Como venciendo el temor, venciendo el miedo, venciendo la timidez y lanzarse a hablar. Pues a lo mejor no nos atrevemos a hablar, pero de pronto si empezamos poco a poco con el taxista, ¿no? Y yo tengo conocimiento de algunas personas, incluso aquí en Bogotá, una pareja muy querida, que siempre que se sube en el taxi, de alguna forma termina hablando de Dios con el taxista, aunque no sea católico, pero ya es una forma de evangelizar.
¿Por qué? Porque ellos lo llevan dentro. Entonces, cuando uno lleva dentro algo, quiere hablar de eso, que le gusta y que quiere. Cuando uno lleva dentro a Dios, pues lógicamente quiere hablar de Dios. Entonces yo pienso que el primer paso es llenarse uno de Dios para poder entregarlo a los demás. En este año de la fe, ¿hay algún trabajo o actividad que ustedes como diócesis de Santa Marta hayan optado, hayan decidido hacer? Bueno, hay varias actividades, ¿no? Hay varias actividades, ya sea cursos, ¿no? Como usted decía, de acuerdo a los grupos, ¿no? Porque hay grupos que pueden asistir, hay grupos que sabemos que no van a asistir, ¿no? Entonces, la explicación del catecismo, por ejemplo, en muchas parroquias la están haciendo de distintas maneras. Algunos, como les cuesta mucho convocar a la gente en otros momentos porque no tienen tiempo, porque la gente trabaja, entonces lo hacen antes de la Eucaristía, un rato, no mucho, pero cada Eucaristía dominical. Entonces van dando, hay unas píldoras, digamos, de algún documento del Concilio Vaticano II o de algún aspecto del catecismo, donde ven que los feligreses tienen. Esto se hace en muchas parroquias. En otras, los retiros espirituales fundamentalmente van a estar, pues lógicamente, dirigidos a ese tema, ¿no? Al tema de la fe. Y además vamos a hacer también algunas ya cosas más masivas, ¿no? Pues para despertar a la gente y para que la gente asista. Eso ya lo hacemos, ya aprovechando pues los momentos fuertes, ya sea en Cuaresma, en Semana Santa, la Pascua, en fin, en esos momentos en que habitualmente ya también hemos hecho siempre esas actividades con esa intención, pidiéndole al Señor sobre todo porque Él es el que hace las cosas, y al Espíritu Santo que sea Él el que encienda los corazones. Excelencia, muchas, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros en este Faro en la Noche. Como siempre, conversar con ustedes es muy agradable y todos los cristovidentes pues aprenden también muchas cosas. Este canal es su casa. Muchas gracias Padre Ramón, a usted, y felicitaciones también a este canal porque está haciendo mucho bien en Colombia. Yo le agradezco mucho todo lo que están haciendo por la iglesia. Muchas gracias, Excelencia. A ustedes, queridos amigos, muchos temas para conversar en este año de la fe. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.